Bien, ahora sí. Entonces, como les decía, estamos grabando bien. Vamos a tener un sistema, Tierra, Luna, que va a estar girando alrededor de su baricentro, que está corrido del centro de gravedad de la Tierra en dirección al eje Tierra-Luna, por efecto obviamente de la masa de la Luna, pero como la masa de la Tierra es inmensamente mayor que la de la Luna, ese baricentro está dentro de la masa de la Tierra. El sistema está en equilibrio. Y el equilibrio lo dan dos fuerzas. La fuerza de atracción gravitatoria, la primera ley de Newton, proporcional a la masa de los dos cuerpos, la Tierra y la Luna, inversamente proporcional a la distancia al cuadrado, multiplicado por una constante universal. Y una fuerza que equilibra esa fuerza de atracción gravitacional, que justamente la da la rotación y la velocidad de rotación, que es la fuerza centrífuga. Esa fuerza centrífuga está equilibrada con la fuerza de atracción gravitatoria, de tal manera que los cuerpos se mantienen en la misma posición relativa y girando con una cierta velocidad angular. A diferencia de la fuerza centrífuga, que es la que mantiene el equilibrio, y es igual para todos los puntos de la Tierra, la fuerza de gravitación va a ser mayor en los puntos que están más cercanos a la Luna y va a ser menor para los puntos que están más alejados de la Luna. Entonces vamos a tener que plantear punto a punto un equilibrio entre la fuerza de gravitación y la fuerza centrífuga. Entonces, como está esquematizado aquí, las fuerzas de gravitación son mayores para esta cara de la Tierra que para esta. Y esa es la fuerza centrífuga. Es igual para toda la masa terrestre. Este sistema está girando respecto de este punto, que es el centro de masa Tierra-Luna. Y va a haber una fuerza neta, que como esta fuerza es mayor, es una fuerza neta en este sentido, y como de este lado la fuerza gravitatoria es menor, la fuerza neta es igual y de sentido contrario. Como resultado de ese equilibrio de fuerzas, en la masa de agua produce una deformación, un abultamiento de agua de marea, como bien dice acá, en el ecuador y un achatamiento en los polos. Ese es el efecto que produce la atracción gravitatoria de la Luna sobre la masa de agua. Un crecimiento de la marea en esta zona, en el ecuador y en esta zona, y un achatamiento en los polos. Van a ver que esa simple explicación, vamos a ver otra película, ese es en realidad el efecto que produce, no tanto las fuerzas normales, sino las fuerzas tangenciales, ya que el agua no permite que haya fuerzas tangenciales, se deforma instantáneamente. Esas componentes de la fuerza son las que producen el movimiento de la superficie del agua transformándose en elipsoide. Si uno descompone estas fuerzas resultantes, se llaman fuerzas lunares, una componente normal y una tangencial, la componente tangencial es la que lleva el agua a disponerse de esa manera. La teoría de Newton describe matemáticamente esas componentes. Nosotros no lo hacemos acá, si lo quieren ver en alguna
bibliografía específica lo pueden hacer. A nosotros nos interesa más entender la física del fenómeno y su aplicación como ingenieros. Bien, entonces, fíjense ahora cómo ese elipsoide deformado por acción de la atracción gravitacional de la Luna, nos permite explicar una onda de marea. Eso lo vamos a ver aquí. Simplemente aplicando ahora la rotación de la Tierra alrededor de su eje. Este es un punto situado en el ecuador, en punto A, y lo vamos a hacer rotar. Si este punto rota alrededor del eje, y esta línea roja, este segmento rojo, indica el nivel de marea, lo vamos a graficar acá en función del tiempo. Voy a hacer funcionar. Y fíjense, en una rotación de la Tierra, que se produce en un día, ¿no es cierto?, en 24 horas, tenemos pleamar, bajamar, pleamar, bajamar. 2 pleamares y 2 bajamares diarias. Esta es la explicación teórica más simple de por qué una marea es semidiurna. Después vamos a entrar ahora a complicarlo y a sumar factores más complejos, pero básicamente este es el principio de la marea astronómica. Ahora vamos a sumar, vamos a parar esto, vamos a sumar el efecto del Sol. El efecto del Sol es totalmente análogo, totalmente análogo. Hay una fuerza de atracción gravitatoria entre la Tierra y el Sol, al igual que con la Luna, y también hay una fuerza centrífuga que mantiene el equilibrio. De manera que también se produce ese elipsoide con respecto a la marea solar. La diferencia entre la marea lunar y la solar es que la solar es menos de la mitad en magnitud que la de la Luna. ¿Por qué? Porque si bien la masa del Sol es muchísimo mayor que la de la Luna, la distancia es infinitamente mayor. Como la distancia en la fuerza gravitatoria es inversamente proporcional al cuadrado de esa distancia, el efecto del Sol es, creo que un 42% del de la Luna. Pero igualmente es importante, es para tener en cuenta, y lo que tenemos que entender acá, que el efecto será la suma, el efecto total será la suma de ambos efectos, como tienen diagramado aquí. Este rojo sería el debido a la fuerza lunar, el verde sería debido a la fuerza del Sol, y el celeste sería el resultante. Vamos a ver ahora en detalle, según qué posición relativa tenga el Sol y la Luna, cómo es ese elipsoide. De movida podemos ver que esta posición, la de la Luna acá y la del Sol a 90 grados, son antagónicos. Si cuando hay pleamares por efecto lunar, hay bajamares por efecto solar. Entonces ahí se van a restar las mareas. Y al revés, ¿no? Cuando hay la bajamar lunar, hay una pleamar solar. Entonces, de acuerdo a la posición relativa de la Tierra y el Luna y el Sol, vamos a tener distintas magnitudes de marea. ¿Me falta algo? No, está bien. Ahora vamos a ver, ahora vamos a echar a funcionar este videito. Fíjense, esta es la Tierra, esta es la Luna, que va a girar alrededor de la Tierra con respecto a este baricentro, y esta es la trayectoria de la Tierra respecto del Sol, es la órbita de la Tierra.
El Sol está hacia allá a una distancia enorme. En esta situación, que llamamos día cero, los dos elipsoides de marea se están sumando. Es decir, el verde de la fuerza solar con el rojo de la fuerza lunar se están sumando, con lo cual la pleamar va a ser mayor que en otras situaciones. Vamos a avanzar entonces un poquito. Fíjense en un detalle que hay dos líneas, dos órbitas. Una es la órbita del centro de masa, de la que está en línea llena, y una es la órbita del centro de masa de la Tierra. Hay un pequeño desfasaje porque, como les decía, el centro de masa del sistema está corrido hacia la Luna. Bueno, vamos a hacerlo andar y vamos a observar. De esa manera se va moviendo el sistema Tierra-Luna y fíjense que los dos elipsoides se van a estar sumando ahí, restando ahí, sumando ahí, restando ahí. Todo esto en un giro total de la Luna alrededor de la Tierra, que como ustedes saben es de 28 días, ¿no es cierto? Bien, entonces vamos a estudiar ahora en detalle ciertas posiciones que nos interesan, que son las posiciones extremas. El día 0, la de la suma. El día 7, donde están a 90 grados. El día 14, bueno, no voy a parar. Y la del día 21, que nuevamente están a 90 grados. Las posiciones extremas donde el elipsoide resultante es la suma o la resta de ambos estados. En esta posición, que era la del día 0, pues decimos que los elipsoides se suman. Piensen un minuto con lo que ustedes conocen de astronomía o de ver la Luna, más simplemente, ¿qué posición tiene la Luna ahí? Posición conocida para nosotros. Y mientras vamos a ir viendo el otro estado en el que están a 90 grados, la Luna con respecto al Sol. No necesariamente tienen que estar alineados totalmente los tres astros, la Tierra, la Luna y el Sol, sino que están en un mismo plano, alineados en un mismo plano. Y en el otro caso, a 90 grados, también en planos a 90 grados. ¿Qué posición tiene la Luna acá? ¿Cómo la llamamos nosotros vulgarmente? Esto es luna llena. ¿Por qué? Porque la cara de la Luna está iluminada por el Sol. En general no va a estar interpuesta a la Tierra, porque si no, en ese caso tendríamos un eclipse lunar, ¿no? Entonces, en condiciones de luna llena, o en el caso opuesto, cuando la Luna esté acá, de luna nueva, las mareas son máximas, porque las pleamares suman sus efectos. Cuando estamos a 90 grados, que van a ser, a diferencia de luna llena y luna nueva, cuarto menguante, cuando pasa de llena a nueva, o cuarto creciente, cuando está de nueva a llena, ahí los efectos se restan. Con lo cual, esto en ciclos de 28 días, vamos a tener pleamares máximas, pleamares mínimas, también bajamares máximas y mínimas. Esas posiciones se llaman sisigias, cuando hay adición de elipsoides, y cuadraturas cuando están a 90 grados.
Entonces, cuando vimos ahí en los planos de referencia los promedios de las bajamares de Syzygia, son todas las condiciones estas promediadas. En este gráfico que tienen acá, se ve claramente cómo varían. En luna nueva, las pleamar son máximas. En cuarto creciente, las pleamar, fíjense cómo se achican. En luna llena, otra vez las pleamar son máximas. Y en cuarto menguante, otra vez las amplitudes han disminuido. Eso es por efecto entonces de las posiciones relativas de la Luna y el Sol respecto a la Tierra. Mareas de Syzygia, mareas de cuadratura. Periodo 28 días. Vamos a ver ahora otro efecto. Todo lo que hicimos ahora fue pensando que el eje de la Tierra, el eje de rotación de la Tierra, es perpendicular al plano Tierra-Luna. Pero resulta que no. Ustedes recordarán que el eje de la Tierra tiene una gran inclinación respecto de ese plano, que es de aproximadamente 27 grados, y además varía de hasta 33 y hasta 21, creo, algo así. Es una variación de largo plazo, pero ese eje de rotación varía. Por lo tanto, nuestro elipsoide va también a estar inclinado respecto al ecuador, no está alineado al ecuador. Y además eso va a variar también con la trayectoria de la Luna. Cuando la Luna esté incidiendo perpendicularmente al ecuador, no voy a ver inclinación del elipsoide. Pero fíjense qué pasa ahí. Ahí el elipsoide está totalmente inclinado con respecto al eje, al ecuador de la Tierra. Entonces, ¿qué va a pasar acá cuando un punto que esté a determinada latitud lo hagamos rotar, nos paremos en un punto que está a una determinada latitud y lo hagamos rotar? Cuando estemos acá, el nivel de marea va a ser mayor que cuando estemos acá. En el ecuador no, en el ecuador se compensan y siempre tenemos iguales pleamares. Estas son pleamares diarias. Esta es la pleamar en una cierta hora del día y esta es la pleamar 12 horas después, por la rotación de la Tierra. En el ecuador, las dos pleas y las dos bajas son siempre iguales. Pero en un punto que esté a mayor latitud, y cuanto mayor sea la latitud, más cerca del polo, mayor es la diferencia entre la plea y la plea siguiente del mismo día. Y eso va a variar además con la posición de la Luna, que nos da la inclinación del elipsoide con respecto al ecuador. Vamos a verlo ahora en detalle. Vamos a parar uno, vamos a ver este. En esta situación, la Luna está aproximadamente perpendicular al ecuador. El plano Tierra-Luna coincide con el del ecuador. Entonces ahí no hay inclinación del elipsoide. Las dos pleas y las dos bajas son iguales. Fíjense que a diferentes latitudes, a 20 grados de latitud, la amplitud es mayor que a 50 grados de latitud. Y ahora miremos una situación opuesta en la que la inclinación del elipsoide es máxima. Y vamos a tomar dos puntos, otra vez, a 20 grados de latitud norte y a 50 grados de latitud norte. Lo que vemos ahí, que las pleamares y las bajamares diarias son desiguales.
Es más, a 50 grados de latitud norte, casi que una de las pleamares ha desaparecido o ha desaparecido directamente. En este caso, la marea se ha transformado de semidiurna a diurna. De hecho, las mareas diurnas se dan en zonas cercanas a los polos. Nosotros tenemos siempre mareas semidiurnas. Pero como estamos en el hemisferio sur, a una buena latitud sur, siempre vamos a tener este caso. Vamos a tener desigualdades diurnas. Esto está graficado para 4 puntos de diferentes latitudes, como son las variaciones. En el punto 1, que está en el Ecuador, no hay desigualdades. En el punto 2 hay desigualdad, en el punto 3 mayor, y el punto 4, que está muy cercano al polo, la marea se ha transformado en diurna. Entonces, en nuestro país ya sabemos que las mareas son diurnas con desigualdades diurnas. Así se llama, se describe la marea en nuestro país. Semidiurna con desigualdades diurnas, porque las pleamares son en general de diferente altura. Vamos a aprovechar este gráfico para explicar por qué el periodo de la marea semidiurna no es de 12 horas, sino de 12 horas 25 minutos. Si la luna estuviera siempre en un mismo lugar, el periodo de dos pleamares de 0 a 24 horas sería exactamente ese mismo, ¿no es cierto? Dos ondas entrarían en 24 horas, o sea que el periodo sería de 12 horas. Pero fíjense qué pasa. La luna está avanzando y recorre su órbita en 28 días. De tal manera que lo que tarda un punto de la Tierra en rotar alrededor del eje de la Tierra y volver a encontrar la Luna en su misma posición es 24 horas más lo que avanzó la Luna. Lo que avanzó la Luna en un día son 50 minutos. Eso sale de dividir 24 horas en 28 días. Por eso, el tiempo entre dos ondas completas no es 24 horas, sino 24 horas 50 minutos, y por tanto el periodo es de 12 horas 25 minutos. Más complicaciones o más detalles para lo que es la magnitud de la marea. La Luna no está siempre a la misma distancia de la Tierra. Por la manera en que describe la órbita, tiene un punto en que está más alejada de la Tierra, que se llama apogeo, y un punto en que está más cerca de la Tierra, que se llama perigeo. Por lo tanto, tienen ahí escritas las distancias, 406.000 kilómetros en el apogeo, 363.000 kilómetros en el perigeo. Por lo tanto, las mareas de apogeo van a ser de menor magnitud, porque la distancia es mayor y la fuerza gravitatoria es menor que las de perigeo, donde la distancia es menor y la fuerza gravitatoria es mayor. Entonces las mareas de perigeo son mayores que las de apogeo. De la misma manera, habrán escuchado hablar de equinoccios y solsticios, que son las estaciones de la Tierra, los solsticios de verano e invierno y los equinoccios de otoño y primavera. En el equinoccio el efecto de la marea solar es mayor y en los solsticios
es menor. De tal manera que las mayores amplitudes de marea van a ser las de sisigias, como ya vimos, equinocciales por la posición del Sol y de perigeo por la posición de la Luna. Así que bueno, cuando nos digan que es una sisigia equinoccial de perigeo o sisigia de solsticio de apogeo, me parece un trabalenguas, ya sabemos de qué se trata. Bien, vamos a hablar ahora, vamos a salirnos de la teoría de Newton, que era muy linda, muy prolijita, pero muy real, ¿no es cierto? Y vamos a tratar de acercarnos a la teoría, a la realidad. Vamos a ver por qué lo que pasa en realidad con las mareas es muy diferente a lo que dedujo Newton con su teoría. Según la teoría de Newton, el efecto de la Luna con respecto a la Tierra, ese elipsoide, con sus cálculos llegó a que era de 30 centímetros. El abultamiento en el ecuador, debido al efecto de la Luna, era de 30 y pico de centímetros. Y el efecto del Sol es algo menos de la mitad, de unos 14, 15 centímetros. Cuando lo que nos encontramos es el mapa que yo les mostré de amplitudes desde 0 o 0,20 hasta 12 metros. Con lo cual lo que pasa en la realidad no tiene nada que ver con lo que predijo Newton con su teoría. Pero bueno, es una teoría totalmente ideal y vamos a tratar de explicar cuál es la variación. La variación se debe a todo esto que tenemos acá. Para empezar, hay continentes. Los continentes deforman totalmente esa onda de marea. Piensen la marea astronómica como una ola gigante que tiene dos pleamares, o sea, dos crestas y dos valles en todo el diámetro de la Tierra. Esa onda es una onda de gran periodo, de un periodo de 12 horas. O sea que esa onda, que tiene una longitud que es la mitad de la circunferencia terrestre, pues entran dos crestas y dos valles, es una onda que se propaga siempre en aguas poco profundas. Para nosotros es una onda de aguas poco profundas, sea cual sea la profundidad de la Tierra, del océano en la Tierra. Aunque haya profundidades, perdón, lo que llaman abisales, de kilómetros de profundidad, siempre la onda es una onda de aguas poco profundas y como tal se deforma totalmente por efecto de la refracción. Entonces tenemos continentes, tenemos profundidades y formas oceánicas, o sea que la onda se va a deformar totalmente. Tenemos inercia entre la posición de la Luna y el movimiento que genera. Hay un periodo de tiempo, hay fricción con el fondo, lo que deforma todavía más la onda de marea, y además está la fuerza de Coriolis, que es una fuerza que se produce por la rotación terrestre, la vamos a explicar en la clase que viene, que produce variaciones en los niveles por efecto de la aceleración dada por la rotación terrestre. Entonces aquí tenemos un esquema de una parte cualquiera de la Tierra con las formas de fondo. Entonces piensen una onda que es de aguas poco profundas, sintiendo ese fondo, refractándose, chocando contra los continentes o teniendo que pasar por estrechamientos entre continentes, como se deforma totalmente. De ahí que las amplitudes que nosotros tenemos efectivamente en el mar no tienen nada que ver con lo que predijo Newton. Pero
Newton sí explicó por qué se producen. Es decir, obviamente las mareas son semidiurnas en nuestro país, por lo que explicó Newton, ¿no? por los movimientos relativos de la Luna y el Sol con respecto a la Tierra. Y de eso, ¿no? con eso nos vamos a quedar nosotros, con las forzantes. Las forzantes sabemos que son la Luna y el Sol, y esas forzantes tienen periodos. Entonces lo que sí van a respetar las ondas de marea son los periodos. Es decir, no las amplitudes, que están totalmente deformadas, pero sí los periodos. Está la deformación de una onda de marea, que esta es una componente de la marea astronómica, nada más que la componente lunar principal, como tienen escrito ahí abajo, es solo el forzamiento del componente lunar principal. Ahora vamos a ver que hay muchísimas componentes de la marea astronómica. Fíjense cómo se propaga esa onda. La onda pareciera girar o gira alrededor de un punto que está en medio del océano Atlántico. ¿Lo ven? Esto es Europa, Inglaterra. Arriba tienen Groenlandia y esta es la costa de Estados Unidos. Este es el Atlántico Norte, entonces. Fíjense, vamos a seguir la pleamar. Fíjense que perdió totalmente la forma la onda. Nosotros hubiéramos esperado una cresta de la pleamar perpendicular al ecuador o perpendicular al plano de rotación de la Tierra. Una baja mar que la sigue, pero la deformación es tal que la propagación de la marea se produce, perdí el curso recto, alrededor de este punto que se llama punto anfidrómico. ¿Vieron cuando vimos en el mapa de amplitudes de marea que había puntos del interior del océano con muy poca amplitud? Esos son los puntos anfidrómicos, que son puntos donde el nivel de marea prácticamente no varía y pareciera que las pleas y las bajas giran alrededor de ese punto. Esto es una sola componente de marea, tenemos que sumar las restantes para obtener la marea total, pero parece importante que vean el grado de deformación de una onda de marea astronómica. Vamos a empezar entonces ahora a tratar de interpretar ese movimiento y llevarlo a una ecuación, que no es, como les decía, una ecuación que sale de teoría, sino que es una ecuación que se obtiene prácticamente, de manera práctica. Como les decía, la teoría de equilibrio permite explicar las forzantes que producen las mareas, y de esas forzantes lo que vamos a conservar son sus periodos. Sus periodos. Entonces vamos a expresar al nivel de marea en cada instante, vamos a llamar H, como su nivel medio, que es el promedio de todos los niveles de marea en el tiempo, más una suma de ondas simples, de los cuales la amplitud en principio no la sabemos, porque vimos que este es lo que más se deforma por los efectos reales, apartándonos de la teoría de equilibrio, pero sí conocemos el período, y por lo tanto conocemos la velocidad angular. Esto es 2pi sobre t. Y tampoco conocemos las fases de cada onda. ¿Pero qué nos permite esta ecuación? Si nosotros sabemos que un registro de marea está compuesto de esta forma, y hacemos un análisis armónico, si descomponemos ese registro de mareas en sus componentes principales, conociendo los periodos, vamos a obtener H sub n y alfa sub n para cada periodo componente del registro de mareas. Bueno, estamos por cortar
Voy a parar la grabación y volvemos a retomar en 5 minutos, ¿les parece?